En este tema nosotros vamos a ver sobre las inductancias. Tenemos dos características específicas. La primera que es las características del conductor y la segunda la longitud del mismo. Si nosotros lo añadimos un núcleo de ferrita, nosotros vamos a incrementar la capacidad de inductancia. Aparte de eso, nosotros también tenemos algunas aplicaciones de la inductancia, como podemos ver en la parte de aquí. Tenemos circuitos de desacoplo, en la alimentación, el segundo, polarización de las etapas amplificadores, el tercero, filtrado y el cuarto, transformadores. Entonces podemos observar que si todos los componentes de esta figura son perfectos, las bobinas presentan impedancias elevadas, mientras que los condensadores presentan impedancias bajas. Y si la fuente de tensión es perfecta, en estas condiciones no hay transmisión desde el punto A hacia el punto B, dado que la fuente B sub B presenta una impedancia interna nula. Polarización de las etapas del amplificador. En la siguiente figura podemos observar que el transistor está montado en un emisor común. Depende de polarizarse para funcionar como amplificador. Las impedancias de entrada y salida de los transistores tienen valores complejos. Por lo tanto, se disponen redes de adaptación a la entrada y a la salida del transistor. Esta red adapta la impedancia de entrada a la impedancia de la fuente y la impedancia de la carga a la impedancia de la salida. En el tercer punto tenemos la aplicación de filtrado. Este filtrado lo hacemos en el trayecto de la señal. Como tenemos un primer punto, un filtro pasivo. Un filtro pasivo está constituido por bobinas y condensadores. En la presente figura podemos observar los métodos tradicionales que se pueden calcular y podemos observar en un filtro LC. A continuación vamos a ver la realización de las bobinas. Como principal punto tenemos tres métodos, como son la bobina con núcleo de aire, bobina impresa y bobina sobre ferrita. En la primera bobina tenemos la bobina con núcleo de aire. Esta se basa en el diámetro. El diámetro está medido en milímetros y representa la letra A. También tenemos el diámetro de la bobina, que será representada con la letra B y es medido también en milímetros. Y la letra S es representada por la separación de cada una de las espiras. Como punto principal de esta bobina se da la fórmula de la inductancia, que está representada por aquella. Bobinas impresas. Las bobinas impresas están basadas en materiales conductores hecho por cintas magnéticas que se lo puede realizar en baquelitas. Estas bobinas impresas tienen una anchura que está representada por doble D y que están constituidos por un cuadrado D. La S representa lo que es la superficie. En el presente método vamos a ver las bobinas sobre ferritas, que se le utiliza en radiofrecuencia y son bobinas que están bobinadas sobre ferritas y van de acuerdo a las especificaciones de cada fabricante. En alta frecuencia nosotros utilizamos dos tipos de componentes en las ferritas. Bien puede ser el primero, componente níquel y zinc, y el segundo componente de níquel y manganeso. Los fabricantes nos dan una fórmula para poder calcular la dimensión de estas ferritas, que es AL igual a L sobre N al cuadrado. Como cuarto punto tenemos los transformadores. Un transformador de radiofrecuencia es el conjunto de bobinas. En este caso podemos observar la bobina primaria y la bobina secundaria que están montadas sobre un toroide. Transformador ideal. Como podemos apreciar en la figura,
Podemos decir que en el caso ideal el transformador se conecta conforme al esquema que está visualizando. El arrollamiento primario está constituido por NP espiras y la bobina equivalente tiene un valor L. El arrollamiento secundario está constituido por NS espiras y la bobina equivalente tiene un valor LS. Para un transformador perfecto se tiene lo siguiente. A partir de las ecuaciones que están en la figura, se comprueba que el rendimiento del transformador es perfecto, puesto que toda la potencia de entrada BP sobre P se transfiere a la salida VS sobre S. Un transformador real. En la presente imagen podemos ver representado el esquema de un transformador real, en el cual las dos bobinas, tanto la primaria y la secundaria de este transformador ideal, han sido reemplazadas por el esquema equivalente de la bobina, el cual tenemos representado en la presente figura. La RP y RS son las resistencias de los conductores y CP y CS son las capacidades distribuidas de los dos arrollamientos. También tenemos una capacidad CM que resulta del acoplamiento entre los dos arrollamientos, tanto primaria como secundaria. Es también importante que podamos añadir que el rendimiento del transformador es inferior a 1. La potencia proporcionada a la carga es inferior a la potencia que nos suministra el generador. La diferencia de estas dos potencias se disipa en los componentes parásitos. ¿Qué quiere decir esto? Es especialmente en materiales magnéticos. El autotransformador. Se habla de autotransformador cuando el transformador solo está compuesto por un arrollamiento, en el que se ha dispuesto una toma en una de sus espiras. Como podemos ver en la figura, la bobina 1 está formada por N espiras, desde el punto A hasta el punto B. La bobina 2 tiene N espiras, desde el punto B hasta el punto C, y la entrada puede ser X o Y, resultando entonces del transformador elevador o reductor. Transformadores en circuitos acoplados. Los tres circuitos que se visualizan en la figura representan los circuitos sintonizados, acoplados, que pueden utilizarse en los amplificadores de banda ancha o de banda estrecha. La primera figura, acoplamiento por inductancia mutua. En el primer caso, las dos bobinas LP y LS están acopladas por una inductancia mutua M. El coeficiente de acoplamiento K es un valor sin unidad comprendido entre el 0 y el 1, que está representada por la fórmula. K es igual a M sobre la raíz de LP por LS. Acoplamiento capacitivo. Los esquemas B y C de la figura corresponden a un acoplamiento capacitivo entre los dos circuitos RLSC, coeficiente en el B y C. A continuación se calcula lo que es el coeficiente con las fórmulas que están en la gráfica. Entre una de las aplicaciones importantes de los transformadores está el uso como combinadores y divisores de potencia, que nos permite sumar dos señales o dividir la señal para enviarlas simultáneamente por varios circuitos. Se han efectuado una adaptación cuando la impedancia de la salida de un cuadrípolo es igual a la impedancia de entrada del cuadrípolo siguiente. Entonces, por esta razón, no puede realizarse una simple unión eléctrica como, por ejemplo, en baja frecuencia o en un sistema digital, ya que estas aplicaciones. En la presente gráfica podemos observar un combinador de potencia. Se considera un divisor de potencia de dos entradas solamente si el sistema es pasivo y sin pérdidas. La potencia disponible en cada salida cargada con su carga nominal debe ser igual a la mitad de la potencia de entrada. Aquí podemos observar en esta figura que si el combinador es perfecto, la potencia suministrada a E1 y E2
debe recuperarse a su salida S. Esto significa que no puede ni debe haber transferencia de potencia entre las dos entradas, dado que los divisores y combinadores de potencia no son perfectos y por esto producen una pérdida de inserción superior al valor teórico y a un aislamiento entre las puertas finito. Combinadores o divisores elementales. En la presente figura podemos observar el esquema básico de un combinador divisor de potencia elemental, en el cual las puertas 2 y 3 tienen un principio aislamiento infinito. Eso quiere decir que si inyectamos una corriente sobre la puerta 2, se divide en dos corrientes que van a atravesar simultáneamente desde el arrollamiento del transformador y la resistencia 2R. Esta corriente se desfasa a 180 grados en la parte de la bobina, mientras que en la resistencia no se desfasa. La impedancia del transformador es igual a la impedancia de la 2R. La suma de estas dos corrientes va a ser nula en la puerta 3. La puerta 1 se encuentra conectada a la toma central del transformador. Este autotransformador tiene una relación elevadora de 2. Quiere decir que la impedancia vista desde el punto central vale 25 ohmios. La resistencia R medios en este circuito se encarga de realizar la adaptación, pero esta no es una buena solución, ya que generalmente la mitad de la potencia se disipa en la resistencia R medios. Para eso, una mejor solución consiste en colocar un segundo transformador de impedancia, como podemos ver en esta siguiente imagen. En la práctica, la resistencia 2R tiene un valor cercano a 120 ohmios, que compensa las pérdidas en el circuito magnético. Una capacidad de un valor cercano a 10 picofaradios aumenta el ancho de banda utilizable. Esta estructura permite un aislamiento de más de 20 decibelios entre las puertas 2 y 3 y una pérdida de inserción que se reduce a 4 decibelios. Divisores de potencia con salidas en cuadratura. Las modulaciones digitales emplean un desfasador bimedios. Este permite enviar simultáneamente a dos mezcladores las dos portadoras en cuadratura. En esta figura nosotros representamos la estructura de un divisor de potencia, con las salidas desfasadas en bimedios. El transformador tiene una relación n igual a 1 y el coeficiente de acoplamiento debe estar muy cerca de 1. Por regla general, el coeficiente de acoplamiento se obtiene trenzando los dos conductores antes de bobinarlos en un toroide de ferrita. Si este acoplamiento está cerca de 1, el ancho de banda se encuentra en torno al 20% de la frecuencia central. En esta banda, las amplitudes de las señales de salida son iguales a más o menos 1 decibel. Si el acoplamiento disminuye, el ancho de banda aumenta. Sin embargo, al mismo tiempo, la precisión en el desfase y en la similitud de las amplitudes disminuye. En esta figura podemos observar un divisor de potencia con salidas en cuadratura, realizado con la ayuda de tramos de línea con impedancia característica Z sub 0, 50 ohmios y Z sub 0, 35.4 ohmios, y todas las líneas tienen una longitud de lambda cuartos. En esta otra figura nosotros podemos observar un divisor de potencia con salidas en cuadratura parecido al anterior, sino que se realiza a base de líneas microstrip.